Le llevas la computadora. Buenas tardes. Acá nos encontramos de nuevo reunidos para continuar celebrando el Mes Mundial del Ambiente desde la Red Argentina de Geografía Física, que bueno, es un espacio colaborativo que ha surgido de la iniciativa de los geógrafos que siempre participábamos en las Jornadas Nacionales de Geografía Física, y desde el año 2012 hemos creado este espacio donde nos podemos encontrar y realizar distintas actividades e iniciativas como esta que estamos compartiendo hoy, para continuar el ciclo de conferencias que en principio serían 5 las que se van a presentar, pero bueno, ya tenemos varias propuestas más para poder continuar en este tiempo en que nos estamos impedidos de realizar actividades en forma presencial. Pero por suerte contamos con la tecnología que en esta ocasión nos ha facilitado el Departamento de Geografía y Turismo de la Universidad Nacional del Sur, a quien agradecemos especialmente porque hacen posible este encuentro. Vamos a invitarlos a las personas nuevas que se han sumado hoy, que no estuvieron en el encuentro anterior, a visitar el sitio web de la Red Argentina de Geografía Física, donde podrán ver las actividades que realizamos. Hay pestañas donde pueden acceder a las jornadas nacionales de geografía física que se han realizado desde 2012 en adelante, aunque son muchas más las que se han realizado anteriormente. Hago referencia al año 2012 porque fue cuando se creó la red. Además de esto, bueno, podrán también encontrar novedades como nuevos libros que se publican, llamados de revistas relativas a cuestiones ambientales, donde ustedes pueden presentar sus producciones de investigación, sus artículos. También a veces pueden ver ofertas laborales, cuando alguna universidad llama a cubrir un cargo. Bueno, todas cuestiones inherentes a nuestro... Hoy ya referencia es docente del área técnica de la provincia de Buenos Aires y auxiliar en climatología en el Departamento de Geografía y Turismo de la Universidad Nacional del Sur. También es investigadora del CONICET y de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires en el Instituto de Geografía, Historia y Ciencias Sociales, y forma parte también del Grupo de Geografía Física Aplicada de la Universidad Nacional del Sur. Sus líneas de investigación se centran en el estudio de la climatología urbana para contribuir al planeamiento de las ciudades. Otro aspecto en el que ha centrado su formación es en la utilización de nuevas tecnologías, imágenes satelitales e instrumentales para el análisis del ambiente urbano. Le damos la palabra a la doctora Natalia Picone. Bueno, gracias Jacqueline. Solo un detalle, no soy investigadora del CONICET, sí trabajo en una unidad ejecutora del CONICET, pero soy investigadora de la Universidad del Centro, docente investigadora. No, está bien, no, pero para que quedara más... Llegó media cruzada la información. No, está bien, no hay problema. Gracias por la presentación, y bueno, vamos a empezar directamente con los que nos atañe. ¿Se ve bien? Por las dudas, consulto. Sí, se ve bien, perfecto. Perfecto, gracias Ali. Bueno, entonces, agradecer primero, bueno, a Nacho y a la red por la iniciativa. La verdad me parece una gran oportunidad para, en primer lugar, poner a la red en conocimiento en otros niveles, digamos. Nosotros siempre por ahí ya nos conocemos, la gente que formamos la red, pero nos parece importante difundir lo que hacemos en general, así que agradecerles a ambos, a Nacho por la iniciativa y a la red por llevarla a cabo. Y bueno, y lo que yo les quería plantear o contar en el día de hoy es
en realidad el título ya todos lo saben, cómo pensar las ciudades luego de la pandemia, aportes desde la climatología urbana. En realidad la charla está centrada en 3 grandes pilares. En primer lugar, las ciudades, y explicar por qué me parecen tan relevantes estos espacios para el estudio, qué efectos tuvo esta pandemia en lo que nos atañe como investigadores de los ambientes urbanos, y hacer un aporte desde un caso de estudio, que es lo que yo trabajo, que es en climatología urbana, en la ciudad donde trabajo, que es la ciudad de Tandil, pero bueno, es más que nada un aporte, mostrar qué es lo que se puede hacer, y cómo esas herramientas nos pueden ayudar en un futuro para trabajar, digamos, sobre el planeamiento urbano y mejorar. Entonces, vamos primero con la cuestión de por qué las ciudades, ¿sí? A mí las ciudades en los últimos 40 años, 50 años han tenido una explosión demográfica, ¿sí? A nivel en el mundo, ¿sí? Pasamos de tener en el 1970 un 37% de población urbana, en el 2000 al 47%, y con una proyección para el 2030 del 60% de la población del mundo viviendo en ciudades. ¿Cómo se distribuyen esas ciudades? Bueno, tenemos ciudades como puede ser en Europa y en Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos y Canadá o Japón, que son ciudades que ya para 1950 ya tenían una gran cantidad de población. Pero tenemos ciudades, sobre todo en el sudeste asiático, en India, en África, en parte de América Latina, que han crecido exponencialmente en los últimos 20 o 30 años, ¿sí? Entonces, para centrarnos en dónde estamos, ¿sí? Acá muestro un gráfico, la fuente es el Banco Mundial, que ahí me estoy dando cuenta que me olvidé de poner la fuente. Lo que muestra ahí es la evolución de la población urbana para los países, en este caso de la gente que nosotros tenemos conocimiento de que está participando de las conferencias, ¿sí? Entonces tenemos que Uruguay y Argentina tienen una gran tasa de población urbana desde mediados de la década del 50 por lo menos. En este gráfico se muestra desde 1960 con en Argentina lo que fue la sustitución de importaciones y el gran conglomerado de gente en Buenos Aires. Esos dos países tienen hoy por hoy tienen por encima del 90% de su población en ciudades. Obviamente no solo en ciudades grandes, sino también en ciudades medias. Lo que nos diferencia bastante de lo que pasa en América Latina, que hoy en este momento estaríamos llegando a un 80% de población urbana, y nos dista mucho de lo que es la media del mundo, que tenemos un poco más del 55% de la población urbana. Entonces, para América Latina, ¿sí? Las proyecciones, ¿sí? En ese gráfico se muestran todos los grandes continentes, y América Latina lo que muestra es la proyección 2018-2030 de la concentración de poblaciones, ¿sí? Si vemos el subrayado de la América Latina, lo que tenemos es que ya para 2018 tenemos menos del 20% de la población rural, y que para 2030 ese porcentaje va a ser menos del 10%, y que ese 10% de población rural se va a centrar sobre todo en ciudades medias. Si observan, ¿sí? Las ciudades, las megaciudades que le decimos que tienen más de 10 millones de habitantes, van a seguir siendo las mismas cantidades de ciudades, pero sí va a aumentar todo el segmento de ciudades medias, desde unos 50.000 habitantes hasta ciudades de 9 millones de personas, ¿sí? Entonces, los espacios urbanos nos generan externalidades por las características de las ciudades, que pueden ser remediadas con planificación y una manera de generar ciudades más sustentables, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son estas externalidades negativas que tienen las ciudades? Existen estimaciones, tanto del Banco Mundial como de la red de ciudades C40,
¿sí? Que dicen que, por ejemplo, para el 2050, si no hacemos ningún planeamiento de sustentabilidad para las ciudades, vamos a tener 1.3 billones de personas en riesgo por los cambios climáticos. O, por ejemplo, que si nosotros cambiamos a una ciudad verde, podríamos ahorrarnos 60 millones de dólares en lo que es salud pública, por las cuestiones de afecciones. Entonces, nos lleva a pensarnos que, bueno, es hora de empezar a cambiar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Y ahí entra el segundo eje de la charla, que es la pandemia, ¿sí? La pandemia nos llevó a un parate generalizado del mundo entero que nos demostró el real impacto que tenemos sobre el ambiente como raza humana, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, en la gráfica que muestra China, el primer lugar donde explota este virus, ¿sí? Entre enero y febrero, que es el momento previo a la cuarentena, y el momento en plena cuarentena, vemos una reducción muy importante de lo que es el dióxido de nitrógeno, que es uno de los contaminantes urbanos más importantes. Y en la otra foto lo que vemos es Nueva Delhi, ¿sí? En un día normal de Nueva Delhi y en un día de cuarentena. ¿Sí? La limpieza del aire es impresionante, y también es muy impresionante la capacidad de la naturaleza de volver a foja cero. Sin nosotros en la ecuación, ¿cómo parece volver a foja cero tan rápidamente? Lo mismo para Europa, ¿sí? En el primer gráfico lo que se muestran son las principales ciudades europeas y las concentraciones de dióxido de nitrógeno por semanas en los meses. Tenemos en enero, con una situación normal, una gran concentración, sobre todo, por ejemplo, en Londres o en Milán, y durante la cuarentena una reducción importante de las concentraciones, y cuando hay una nueva reactivación ya se vuelve a ver una pequeña reactivación de la contaminación. Lo mismo sucede en el segundo gráfico, que muestra los flujos de dióxido de carbono, ¿sí? En distintos lugares, Londres, Florencia, Helsinki, Berlín, ¿sí? En gris se muestran las concentraciones normales para un periodo 2019 y las concentraciones del 2020, con una reducción importante de los flujos. ¿Y qué consecuencias tiene esto en la salud? ¿Sí? Europa registró durante la cuarentena 11.000 muertes menos por enfermedades relacionadas a la exposición a los contaminantes. Entonces, estamos viendo que no solo estamos generando contaminación, sino que también estamos generando enfermedades relacionadas a esa contaminación que cuestan vidas. ¿Y qué pasó en nuestro país? ¿Sí? Ahí van a observar un videito en el cual se muestra en primer lugar las concentraciones de la primera quincena de marzo, y en segundo lugar las concentraciones de la primera quincena de abril. Se observa una disminución muy importante, sobre todo en lo que es la zona de Buenos Aires, ¿no? En la zona de Capital Federal, pero también se ven, si se hace a detalle, Rosario, Santa Fe, Corrientes, Resistencia, muestran diferencias también muy importantes. Entonces, vamos al último eslabón de la presentación, que es la climatología urbana, y como dijo Jacqueline, es el área en la cual yo me especializo. ¿Qué es los climas urbanos? ¿Sí? Son las modificaciones que se generan por la presencia de una ciudad en los parámetros meteorológicos que tienen a nivel regional, ¿sí? Entonces, los estudios de climatología urbana se pueden realizar en distintas escalas. La tradicional es la comparación entre dos estaciones, una urbana y una rural, ¿sí? Eso sería como observar solo en un punto
cuál es el efecto de la ciudad, comparándola con una estación rural que reflejaría las características regionales. La escala local, ¿sí? Ya trabajamos en lo que se llama la capa de fricción, o sea, la capa en la cual la atmósfera es modificada de manera inmediata por las ciudades, y vamos a ver las diferencias de esos parámetros, temperatura, precipitación, en los distintos barrios. Y hay una tercera escala, que es la escala de más detalle, que es la escala de microescala, ¿sí? Que ya podemos trabajar, por ejemplo, los efectos del viento en un cañón urbano, o sea, en una zona específica de la ciudad, y ver cuál es la modificación que esa distribución de edificaciones está generando sobre un flujo como es el viento, ¿sí? Ahora, para pensar las ciudades en esta nueva sustentabilidad, yo hay dos conceptos que rescato que me parecen muy interesantes, que los plantea Oak, Mills, Christensen y Vogt en su último libro, que se llama Urban Climate, que es Climas Urbanos, del año 2017. Ellos plantean dos grandes conceptos. El primero es el de ecosistema urbano, ¿sí? Entender esa ciudad como un conjunto de subsistemas que hay que entenderlos y relacionarlos entre sí. Esos subsistemas son la atmósfera urbana, la biosfera urbana, la hidrósfera, la litósfera y el área construida. Ahora bien, nosotros podemos entender ese sistema, pero ese sistema es un sistema abierto, y como tal tiene relación con su entorno. Y en ese ecosistema tiene un metabolismo que se llama metabolismo urbano. Que la idea del metabolismo urbano es que la relación de la ciudad con sus alrededores pueden ser inmediatos o no. Hoy en día el mundo es cada vez menos inmediato, espacialmente estamos hablando, ¿sí? Entonces todas las ciudades se proveen de energía, de combustibles y materias, de agua y comida, de fuentes externas. En general, muy pocas ciudades generan esos insumos dentro de las ciudades. La ciudad toma esos insumos, los transforma. Parte de esas transformaciones tienen incidencia directa sobre la ciudad, como es la pérdida de calor, el almacenamiento y los flujos internos de energía, la generación de contaminantes, mayor vapor de agua, de aerosoles, la emisión de gases de efecto invernadero y la modificación de la atmósfera en sí, ¿sí? Pero aparte de en ese metabolismo, como todo metabolismo, tiene desechos. Y esos desechos o productos salen de la ciudad. Y esos son los productos manufacturados, las aguas degradadas y la basura en sí. Entonces, para planificar una ciudad desde una visión de la climatología urbana, ¿sí? Según estos autores, dicen que una ciudad diseñada y bien planificada desde la perspectiva climática sería eficiente en el uso de los recursos, o sea, sustentable, y tendría un diseño que proteja a las personas y las infraestructuras de eventos meteorológicos extremos, o sea, resiliente. La planificación urbana sustentable se enfoca en la tecnología, la conectividad, los servicios y la zonificación como claves para manejar las zonas urbanas. Entonces, si nosotros queremos generar ciudades sustentables y resilientes, primero tenemos que saber en qué estado estamos hoy y cómo podríamos avanzar hacia el futuro. Para eso yo les traigo de manera rápida el trabajo que vengo realizando ya hace un tiempo sobre la climatología urbana de la ciudad de Tandil. Para los que no saben dónde está la ciudad de Tandil, se encuentra en el centro sur de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Tiene una latitud de 37 grados y una longitud de 59 aproximadamente. Tiene unos 120.000 habitantes, según las proyecciones del censo 2010, ¿no? Teníamos 115.000, creemos que ya superamos los 120.000 habitantes. Se encuentra en la faja de climas templados de nuestro país, y en cuanto a la característica económica, tiene una economía bastante diversificada. Como observan en la figura, la ciudad de Tandil está rodeada de oeste a sur, ¿sí?
por el cordón del sistema de Tandilia, ¿sí? Con alturas máximas de unos 500 metros, y por la ciudad discurren dos arroyos, ¿sí? Los cuales se encuentran dentro de la ciudad entubados, ¿sí? Que es el Arroyo Blanco y el Arroyo del Fuerte. El Arroyo del Fuerte nace de un dique artificial que se hizo para remediar una gran inundación que existió en la ciudad en 1951. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a ver una multiplicidad de cuestiones. En primer lugar, siempre es importante ver qué pasó antes, ¿sí? Para los que por ahí empezamos a trabajar en estas temáticas y no tenemos estudios previos, para la ciudad de Tandil hay un solo trabajo de 1996, si no recuerdo mal, por lo tanto, no tenía datos de cómo era la ciudad previamente a esa fecha. Bueno, hoy por hoy tenemos disponibles muchísimas imágenes satelitales, en este caso estamos usando las imágenes satelitales del Landsat, que nos permitió ir hacia atrás 30 años, ¿sí? 1987, ¿sí? Observamos la ciudad de Tandil, ¿sí? En la cual se pueden observar las calles, ¿sí? Pero principalmente todas las calles y las construcciones alrededor de dichas calles tienen lo que nosotros llamamos el centro de manzana, ¿sí? Y sobre mano izquierda ustedes pueden ver la temperatura media de la superficie, ¿sí? Para esa toma. Si se observan, solo hay algunos puntos rojos, ¿sí? Que se le dicen hotspot, ¿sí? Que son zonas de mayor temperatura, que se corresponden en este caso con la metalúrgica Tandil, que es una de las principales actividades que existía en el momento. Si hacemos el análisis del año 2011, la ciudad se ha densificado muchísimo más, pero ha perdido lo que nosotros, estos centros de manzana. Y en cuanto a la temperatura se ve un gran impacto, no solo se ve que el punto caliente de la metalúrgica ha aumentado, sino que se han diversificado la aparición de esos puntos rojos, ¿sí? La metalúrgica, uno de los hipermercados, el otro hipermercado, ¿sí? Y una característica que nosotros tenemos es que nuestras tierras son de granito. El granito refleja muy similar y se comporta térmicamente muy similar a lo que es el concreto, entonces en este caso tenemos un punto rojo sobre un afloramiento de granito. ¿Sí? Pero vemos un impacto bastante importante a lo largo del tiempo en las temperaturas de la ciudad. Entonces en el año 2011, en 2010 en realidad empecé a desarrollar mi tesis y empezamos a hacer algunas mediciones. Las primeras mediciones que hicimos fueron con transectas, la manera tradicional que se trabaja en climatología urbana, y hicimos mediciones en todas las estaciones del año, en 3 momentos del día, a la mañana, al mediodía y a la noche. Y estos son los resultados, les traigo 2 resultados muy cortitos, para el verano y el invierno, ¿sí? En verano se puede observar una presencia de una isla de calor, sobre todo en el centro norte de la ciudad, y en el invierno se presenta lo que se conoce como una isla de frío, o sea, la ciudad está más fría que los alrededores. Esto se debe principalmente a la falta de vegetación que existe en el centro de la ciudad, que no permite ningún tipo de regulación térmica. Entonces, como la temperatura es muy baja, los materiales de la ciudad nunca se llegan a recalentar lo suficiente como para generar una isla de calor por encima de los alrededores. Y su correlato en la humedad, ¿no? Nosotros sabemos que la temperatura y la humedad van de la mano, en general cuando tenemos mucha más temperatura tenemos menos humedad, y lo que observamos aquí es eso, la distribución de la humedad para el verano, ¿sí? En los mismos 3 momentos, y la distribución de la humedad en los mismos 3 momentos para el invierno. A partir de esos datos se pueden generar lo que se conocen como mapas de confort. En el caso de Tandil, cuando hicimos el estudio, dio que nosotros teníamos posibilidades de entrar en condiciones desconfortantes solo en el verano, ya que en el invierno no se llegaban a temperaturas muy bajas. Entonces calculamos un índice que se llama Humidex, y calculamos el confort de la ciudad, mostrando que los valores más altos sean con lógica en el verano durante los mediodías,
y sobre todo en la zona norte de la ciudad. No en el centro en sí, algunos puntos particulares quedan enmarcados en calor, pero los puntos más cálidos se presentan en lo que es el norte de la ciudad. También analizamos las precipitaciones. ¿Qué efecto tenía la ciudad sobre esas precipitaciones que a nivel regional en este mapa están representadas por el punto que queda más hacia el noroeste? Es la estación del servicio meteorológico. Lo que observamos es que que las sierras tienen un efecto, si las sierras, si ustedes recuerdan, están en arco desde el oeste hacia el sur, ¿sí? Y si observan, las mayores precipitaciones se ocurren sobre esas laderas. Y después lo que también observamos fue un ligero efecto de barrera. El centro de la ciudad se encuentra en este sentido, ¿sí? Y digamos, a sotavento, las principales lluvias, las principales tormentas en la ciudad de Tandil ingresan por el sudoeste. Entonces, a sotavento del centro se producen las menores precipitaciones. Pero lo que más nos llamó la atención, y hablando de la cuestión de climatología y la variabilidad climática, es la variabilidad de las precipitaciones, ¿sí? Nosotros utilizamos 4 años de medición, y en esos 4 años tuvimos un efecto Niña, que es el que se observa en la parte superior, entre el 2008 y el 2009, un año normal, entre 2010 y 2011, y un año niño entre 2011 y 2012. La estación que presenta mayor variabilidad es la estación del Servicio Meteorológico Nacional. Y la variabilidad entre el año de mayores precipitaciones y menores precipitaciones es de más de 600 milímetros. Con lo cual, el área está sometida a una variabilidad muy grande, con lo cual tenemos que pensar en sistemas que se puedan adaptar a esa variabilidad climática. Ahora bien, con toda esta información, lo que se generó fue una zonificación de la ciudad. La zonificación de la ciudad se hizo a partir de una metodología que utilizamos los que trabajamos en climatología urbana, que se llaman zonas climáticas locales, presentadas por Stewart y Oak en el 2012, las cuales tienen una difusión internacional muy importante, y han permitido la comparabilidad de estudios a nivel internacional, ¿sí? Entonces lo primero que hicimos fue zonificar la ciudad. La zonificación no solo se hace por las características climáticas, sino también que se hacen por la característica de forma y función que tiene cada una de las áreas. Entonces, por ejemplo, les doy una cosa, el área roja, que se ve, que es la zona 3-4, la zona 3 en las clasificaciones climáticas es una zona de baja altura altamente densificada, y la zona 4 es una zona de poca densificación, pero de edificios en altura. Entonces lo que nos está indicando esto es que es una zona de gran densidad de construcciones, pero que varían mucho en su altura. Tenemos casas bajas de 1 o 2 plantas y edificios de más de 10 pisos. Perdón. Perdón. Bien, entonces a partir de esta zonificación, lo que se hicieron fueron propuestas para mejorar el planeamiento urbano a partir de los conocimientos que teníamos. Y básicamente lo que propusimos fue la instalación de techos verdes, sobre todo en las zonas donde ya existe una gran densificación, el aumento del arbolado público, en aquellas áreas donde se ha reemplazado el arbolado público de las calles, y la densificación de mayor cantidad de arbolado público en aquellas zonas donde hay, pero no es suficiente. Por otro lado, por una cuestión se hizo también un análisis de pH, y cerca de la metalúrgica se dieron los pH más bajos, se sugirió el control de emisiones, ¿sí?, de esa planta, y un análisis de los gases que se estaban emitiendo. A áreas, especialmente sobre todo en lo que es las sierras, ¿sí?, o que están cerca de las sierras, se
se sugiere la no impermeabilización. Nosotros vivimos en sierras que están altamente diaclasadas, por lo tanto, toda la lluvia que cae en las sierras es absorbida por las sierras y van al acuífero que nos da agua a la ciudad. Si nosotros impermeabilizamos esa zona, estamos generando dos problemas. Nos vamos a quedar sin agua para tomar, pero aparte nos vamos a generar mayor cantidad de agua circulando en superficie. Por lo tanto, esos serán una de las principales propuestas. Y por último, son la generación de pavimentos porosos para ayudar a la absorción de las lluvias en las grandes zonas de estacionamiento. En el último tiempo lo que vengo trabajando es en sí ver, nosotros con imágenes satelitales y esta clasificación que les contaba, nosotros podemos analizar cuál ha sido la forma de crecimiento de la ciudad y modelar cómo seguirá creciendo la ciudad si sigue estos patrones o si les cambiamos esos patrones. ¿Sí? Entonces, en esta diapositiva lo que van a ver es la ciudad actualmente, en el 2017, la ciudad en 2035, si sigue con la misma característica, y la ciudad 2035, si fuera compacta, o sea, si densificamos el centro y no permitimos que se siga expandiendo tanto, o una ciudad difusa, que es el modelo inverso. ¿Sí? Es menos concentración en el centro y más en las cosas. Perdón, pero no sé si está todo bien, se escucha bien, porque veo que se levantan manos. ¿Se escucha bien? Sí, Nata, se escucha perfecto. Ah, bien, perfecto, no, listo. Bien, entonces, volviendo a AUC, dice, por distintos estudios, se dice que una ciudad compacta, con densidad alta, compuesta por usos mixtos, o sea, que no tengamos solamente residencial, sino que tengamos comercial y residencial, y a la vez un poco de servicios, y comunidades pensadas para los peatones son las ciudades más eficientes a nivel climático. ¿Sí? Y en general a nivel de servicios, porque cuanto más compacta, menos hay que desarrollar los servicios que son de muy alto costo. ¿Sí? Ahora bien, a partir de estos escenarios que nosotros modelamos, también se puede conocer cuáles serían los posibles impactos sobre las cuestiones climáticas. Entonces, para ello se modelan los balances energéticos urbanos, ¿sí? Las ciudades, el principal, digamos, si nosotros comparamos un área rural y un área urbana, en cuanto a la energía que se genera en cada una de ambos espacios, la principal diferencia es el calor antropogénico. ¿Qué es el calor antropogénico? Es el calor que generamos nosotros como seres humanos con nuestras actividades, con el transporte, ¿sí? Es toda aquella energía que le agregamos al sistema, ¿sí? Entonces, acá lo que se observa es cuál sería el efecto de tener una ciudad compacta, de tener una ciudad difusa o de tener una ciudad que crezca como crece actualmente. Y se observa, por ejemplo, que en cuanto a calor antropogénico, el calor antropogénico en el lugar donde, digamos, al sistema se le estaría incorporando menor cantidad de energía, sería en una ciudad compacta, porque tendríamos solo un área que estaría generando más cantidad de energía, pero el resto de la zona seguiría en las mismas condiciones que actualmente. Relacionado con esto, existen los índices de almacenamiento, o sea, es la cantidad de energía que la ciudad atrapa, ¿sí? Y la mantiene como calor. Ese almacenamiento, ¿sí? ¿Qué nos va a pedir? Vamos a tener mayor requerimiento de energía para enfriar la ciudad, cuanto más valor, cuanto más almacenamiento tengamos. Entonces, nuevamente, el peor escenario de crecimiento en este caso sería el crecimiento actual,
¿sí? Ese sería el peor escenario de crecimiento, mientras que el compacto vuelve a ser el mejor sistema de crecimiento que tendría que tener la ciudad. Y por último, se hace una relación entre el calor latente, o sea, aquel calor que almacenan las plantas, por ejemplo, ¿sí? Que lo almacenan como agua, dentro, digamos, como proporción de agua, y el calor sensible, que es el calor que nosotros sentimos. Cuanto mayor es la relación entre estos dos valores, más cantidad de agua en superficie, o sea, más cantidad de humedad tendríamos disponible en la atmósfera para probablemente generar humedad en superficie, ¿sí? Eso es básicamente lo que yo les quería mostrar de mi estudio, y mostrarle algunos ejemplos de lo que es a nivel internacional las cosas para hacer para mejorar las ciudades de manera sustentable y resiliente. Los famosos techos verdes, ya de estas hay un montón me imagino que ya varios las deben conocer. Los pavimentos porosos o pavimentos que tienen gran digamos, no son impermeables, sino que son muy permeables y permiten el escurrimiento del agua directamente al suelo, y todo lo que es movilidad, los cambios de movilidad de manera sustentable, ¿sí? Transporte público, las bicicletas o los monopatines eléctricos o las bicicletas saludables, o incluso los sistemas de compartir autos de carga eléctrica, ¿sí? Y algo que a mí, digamos, me reconforta un poco es las cosas que ya pasaron. O sea, el efecto de esta pandemia ya se ve en la toma de decisiones y el cambio en la gente, digamos, ¿sí? Entonces, acá les traigo 3 ejemplos. El primero es que Barcelona va a convertir una gran zona de 385 hectáreas, o sea, va a aumentar su cantidad de espacios verdes para naturaleza salvaje, ¿sí? Que ellos le dicen. Después, un pequeño videíto donde se muestra la cantidad de bicicletas que están circulando hoy por hoy en París, es actual, la gente con tapabocas, ¿sí? Los países europeos han tenido una gran, sobre todo Italia, Francia y España, están fomentando que la gente compre bicicletas, ¿sí? Les dan ayudas económicas para que en vez de volver con los autos a las ciudades, vuelvan con las bicicletas. Y es una encuesta que salió ayer, ¿sí? Que la hizo Político, salió en el The Guardian. Es una encuesta en la cual se le pregunta a los ciudadanos de distintas ciudades de Europa cuán importante le parece que se cambien las formas de transporte, o sea, tener más transporte público de mejor calidad y más eficiente, y más sendas para hacer la bicicleta o para ir caminando. Y lo que se observa es que o sea, por encima del 65% de la población encuestada cree que es importante empezar a tener en cuenta estas cuestiones. Entonces creo que es el efecto de la pandemia, y mostrar esos efectos que tuvo sobre la reducción en la contaminación, que me parece que nos hace tomar conciencia de que estamos en un punto de quiebre. Y para cerrar, les dejo una última frase, que es: transformar la forma y la función de las ciudades para hacerlas más resilientes y que hagan un uso eficiente de los recursos locales es uno de los desafíos más importantes del siglo XXI. La climatología urbana puede ayudar a tomar decisiones informadas durante dicha transformación, por ejemplo, en el uso eficiente de energías y agua en las ciudades, mitigar y adaptarnos al cambio climático global y combatir la contaminación urbana. Así que me parece que es tiempo de poner manos a la obra. Así que con eso termino.